Hola, esto es Rosa Papel. El día de hoy estamos teniendo el primer video para YouTube. En este canal se han estado resubiendo los contenidos que ya he posteado en TikTok e Instagram. Y bueno, me gustaría inaugurar esta sección donde explico un poco de las notas que hice en los libros que he leído. No me gusta decir si el libro es bueno o es malo porque creo que eso depende de cada lector y yo les hablo de los libros que voy leyendo. En este caso me gustaría empezar a hablar sobre los libros que leí y cuáles son las notas que hice, el por qué me llamaron la atención y igual no ahondar si el libro es bueno o es malo, solamente hablar un poco del contenido que este libro tiene. Vivo en una avenida. Para este primer libro tenemos Un himno a la vida de Giselle Pelicot. De este libro ya estuve hablando en el mes de julio en mis redes sociales y bueno, yo estaba muy emocionada de leer este libro porque ya había leído el de Y dejé de llamarte papá de Caroline Darin. Y bueno, este libro creo que quedó muy por encima del libro anterior, no porque la historia de Caroline sea menos valiosa, sino porque nos da un punto de vista diferente y creo que eso es lo bueno de haber leído ambos libros, que son completamente diferentes, están vistos desde maneras muy distintas de afrontar este shock que provoca y el hecho de lo abrumador que es saber que toda la vida que conocías ya no existe. Entonces, bueno, me gustaría hablar de algunas de las páginas que marqué en este libro y iniciamos con el hecho de que este fue un libro regalo de mi prometido, entonces, bueno, tenía una nota escrita por él para mí, pues, por la dedicatoria, ¿no? Bueno, esta fue la primera nota que hice. En este caso dice, le contesté que sí, que mi marido me lo había contado todo. Sentí que mi respuesta era una victoria. La transparencia y la confianza de una pareja de toda la vida. Añadí que llevaba 50 años viviendo con él y que nunca me había jugado una mala pasada. Yo creo que es tal cual el inicio perfecto. O sea, cuando una vez Giselle es solicitada en comisaría para ir a hablar del tema de su esposo, pues los policías empiezan a hacer preguntas de, ¿sabe usted qué tipo de gustos tiene su esposo? ¿Sabe usted si él está involucrado en algún, no sé, intercambio de parejas, contenidos explícitos? Y Giselle dice, no, mi esposo no es así, lo conozco de toda la vida, he vivido más de media vida con él, entonces él nunca haría algo para dañarme. Pero eso es únicamente la antesala de todo lo que va a pasar después. Yo creo que fue desde el punto de vista ingenuo de Giselle antes de saber todo lo que se iba a desencadenar, fue la manera correcta de plasmarlo. Genuinamente ella dijo, a mí nunca me va a hacer daño este hombre. En el siguiente post-it que tengo marcado dice, yo me acosté en la cama de las violaciones, que también era la mía. Y es muy difícil para Giselle en este momento darse cuenta de que la casa, no solamente su vida, la casa que ella habitaba, las sillas de su mesa, el buró al lado de su cama, su cepillo en el cuarto de baño, ya no era solamente eso, ya representaba algo más, ya era el cepillo en el cuarto de baño de la casa del hombre en cuestión. Entonces, bueno, también no es únicamente la cama en la que descanso, no es únicamente la cama que está en mi habitación, también es la cama donde se compartieron todas esas imágenes, donde se generaron todos esos contenidos atroces y donde una y otra vez fui abusada. Bueno, esta es una nota pequeña, dice, mi madre tenía los días contados. En este caso, Giselle ahonda un poquito más en su etapa de niñez y cuenta cómo creció, cuál fue el desarrollo de su familia después de que su madre pues fuera diagnosticada con una enfermedad terminal y cómo fue la historia para ella y cómo la tomaron también sus hermanos. Porque, claro, como todo en la vida, cada persona lo aborda de manera diferente, pero en este caso empieza a darnos un preview de qué fue la vida de Giselle antes de conocer a este hombre y casarse con él y cómo eso fue forjando su personalidad también. Recuerdo esa imagen ecuestre,
A esa edad, las palabras duelen como nunca, y la vergüenza de aquellos días no se olvida. En este punto, el padre de Giselle, una vez que su esposa ha pasado a mejor vida, decide formar una nueva familia. Y esta nueva persona que llega a la vida de Giselle, su madrastra, no es ni por asomo como era su madre. No tenía una palabra dulce para darle y en cambio mucho tiempo la humilló psicológicamente, quizá no con torturas o con golpes, pero sí con palabras bastante hirientes para una adolescente que apenas estaba empezando a descubrir la vida y que de pasar de la mano dulce de su madre pasó a las palabras rudas y frías de una madrastra. Aquí ya regresamos a la historia en comisaría y cómo se empiezan a presentar todas estas pruebas ante Giselle. Yo solo tenía el vago recuerdo de mis pérdidas de memoria, de mis hijos y mis amigos, que me preguntaban preocupados, ¿no recuerdas de qué hablamos? Y así me enteré de que me drogó el 3 de octubre del 2020, es decir, poco después de que lo hubieran detenido filmando a las chicas. Bueno, no voy a ser muy explícita aquí. Dominic es detenido, él le pide perdón a Giselle, le dice que nunca más va a volver a pasar porque su delito inicial era el haber firmado a mujeres por debajo de sus prendas y hasta ahí había quedado la primer instancia legal. Sin embargo, con el paso de los días iban a irse mostrando pruebas de que había muchísimo más detrás de lo que se pensaba. En este caso, Giselle se da cuenta de que su esposo volvió a cometer este acto innombrable días después de ese incidente. Es decir, ni el hecho de que lo hubieran cachado, ni el hecho de que ya estuviera bajo investigación lo detuvo para seguirlo haciendo. Murió sola en el hospital, sin nadie a su lado, en marzo, a pocos días de cumplir 65 años. Esto es lo que pasó con la esposa del padre de Giselle, la nueva esposa. Después de una relación tormentosa, Giselle decide ponerle un stand-by a esa pelea y dejar que los últimos días de Juliette, la nueva esposa de su padre, eh, fueran un poco más tranquilos. Ya ambas eran mujeres bastante adultas, entonces decidió, si bien no perdonarlo, dejarlo todo por la paz para su corazón, la tranquilidad de su corazón y la tranquilidad de esta persona que estaba a punto de partir. Le dije a Pascal que necesitaba saber qué había pasado. Me contó que él había coqueteado con ella y le había enviado flores después de haberle hecho algunos arreglos en la cocina. Dicen, ojo de loca no se equivoca, y creo que esta es la prueba más fehaciente de esa afirmación, porque una amiga de Giselle, una amiga de su juventud, cuando era un poco más joven, le dijo, tienes en un pedestal a tu esposo, un pedestal del que lo debes de bajar. Nunca ahondó por qué, pero a este punto el esposo de Giselle, Dominic, le había coqueteado a esta amiga e incluso le llevó flores. Giselle dice, ¿cómo no me di cuenta? Pero al mismo tiempo, en páginas posteriores dice, no importa, el amor y la confianza que yo le tenía a este hombre era tan grande que aún así me lo hubieran dicho, aún así le hubiera dado la oportunidad a Pascal de que me dijera qué había pasado, yo no le iba a creer. Le iba a perdonar a Dominic lo que me hubiera hecho y hubiera seguido adelante con el matrimonio. Entonces, en este caso, ella se enojó con Pascal una vez que hizo esta afirmación y Giselle dijo, ya no quiero que seas mi amiga, hay que dejarnos de hablar, y se distanciaron. Una vez que todo lo de Dominic sale a la luz, Giselle busca retomar este contacto con su amiga. En contexto, Dominic envió algunas cartas a sus allegados porque recibió algo de ropa y de insumos como para el aseo personal y les agradeció a amigos que él dijo, seguramente este que es un amigo extraordinario me los mandó. ¿Pero qué pasa aquí? Esta nota dice, no, era yo la que temía que pasara frío. Yo, el amor de su vida, a la que había violado y arrojado a los criminales. Yo, que llevaba las huellas de sus envenenamientos en cada uno de mis cabellos. Uf, así es. Giselle se entera de que Dominic va a ser trasladado a una
pues a una prisión, decide enviarle algunos insumos porque voy a alegar más a su estado de shock y al hecho de que llevas 50 años con la misma persona, quizá no, de un momento a otro no procesas todo lo que pasó. Y lo primero que pensó en su instinto de la esposa que siempre había sido en esos años fue procurar que estuviera bien, procurar que no pasara frío, procurar que estuviera cómodo, porque esta iba a ser una nueva realidad que no sabía cómo iba a sobrellevar. Y no quiere decir que no se haya molestado, no quiere decir que no haya sufrido con lo que pasó, pero había un dejo de amor, de confianza y de compasión dentro de Giselle que la ayudó o la orilló a todavía, después de que Dominic fue procesado, seguir al pendiente de él. Entonces, yo creo que esto es una de las afirmaciones que más me voló la cabeza, porque muchas veces así se ve un matrimonio. Muchas veces para nosotros como personas jóvenes decimos, si a mí me hacen esto, yo me voy, pero también criticamos a las personas que deciden quedarse y quedarse y quedarse, muchas veces porque no pueden salir de ahí, muchas veces por inseguridad, por miedo o lo que sea, pero también todos los años, todo el tiempo invertido, claro, muchas veces no lo valen, pero no está en nosotros juzgar esa decisión. Entonces, creo que ese fue el punto más certero para decirme el hecho de que tú pienses que tú irías o lo dejarías o te enojarías o le gritarías o lo confrontarías, se resume a esto. Uno no siempre sabe cómo va a reaccionar y después de 50 años, quizá ves las cosas con otra perspectiva, no porque sea justificable, sino porque en ese momento tu desesperación no te ayuda a irte a la primera. Entonces, creo que es uf, un diálogo bastante fuerte. Pero no reconocía mi vida cuando otros la resumían. Había sido feliz, estaba segura. No solo era una víctima. Y esto va mucho con el comentario anterior, de hecho, este va antes que el comentario anterior, y es Giselle, cuando empieza a recibir toda esta información, dice, es que no puede ser posible, mi esposo no es así, él nunca me haría esto. Y su hija, Caroline, eh, dice, es que cómo no te das cuenta, mamá, abre los ojos, tu esposo te mintió, ese ya no es mi papá, yo ya no lo quiero en mi familia. Y Giselle está en este punto de, oye, pero ese es mi esposo con el que compartí muchas primeras veces, con el que conocí el mundo, con el que tuvimos altibajos. Yo sé que ese hombre me amaba los primeros años y ese recuerdo es el que guardo en mí. Ese recuerdo es el que me hace estar con él después de haberme separado un tiempo de él, porque ya se habían separado un tiempo y volvieron a estar juntos. Entonces o sea, es como un tras en la cara de la juventud al decir, no puedes quitarme mis recuerdos. Tu odio, tu molestia, tu coraje no está por encima de mi matrimonio. No puedes anteponer tus sentimientos de los míos, cuando la que va a hablar soy yo. Porque eh, dentro de los dos libros se explica que tanto Caroline como Giselle fueron víctimas. Entonces, Giselle no siempre se compra ese papel de víctima desde el inicio. Y no es porque en algún momento se venda como la víctima, que en todo su derecho está, pero no es esta víctima sufrida de, ah, pobre de mí, ¿cómo pudo ser posible? Ella dice, ok, me pasó esto, pero yo no soy solamente esto. Ese grado de resiliencia que tiene esta mujer a lo largo de la historia y desde el libro anterior es una chulada. Es horrible lo que le pasó, pero también es un no dejarse minimizar a yo soy la víctima de esto y eso va a definir mi vida y eso va a borrar quién era y eso va a dirigir quién voy a ser. No, o sea, creo que si algo tuvo esta señora fue unos enormes pantalones para decir yo no voy a ser la víctima de esta historia, yo no me voy a sobajar únicamente a lo que toda la prensa va a decir de mí, a lo que la sociedad va a decir de mí. Y eso es un camino bastante difícil porque también nos toca ver cómo, pues vaya, termina siendo minimizada ante este hombre. Cállate, me gritaba de vez en cuando. Yo me callaba. A veces me iba a llorar al baño. ¿Por qué lloras? Me reprochaba.
Veíamos fluir nuestra historia, cada uno desde una orilla diferente, yo río arriba y él río abajo. No todos vamos a sufrir de la misma manera ni a pasar de la misma manera un mal trago, aún así sea el mismo. Caroline, sus hermanos, Giselle, todos tenían en común a este hombre, todos se vieron afectados en diferentes formas y no todos lo vivieron igual. Caroline y uno de sus hermanos tuvieron quizá la misma reacción. Giselle y el otro de sus hijos tuvieron una reacción más similar y también eso le sirve un poquito de soporte, pero esa familia se fragmentó y aún así Dominic haya tenido una sentencia, esa fisura familiar no se arregló. Los tanques se habían alejado de mis pesadillas, pero otro sueño recurrente ocupó su lugar. 2 hombres entraban en mi casa. Yo me escondía debajo de la cama. Veía sus pies dando vueltas por la habitación, buscándome. No había nada que entender. Giselle habla de un sueño recurrente que ella tenía con respecto a tanques de guerra y ese sueño, una vez que todo esto se destapó, desapareció. Este es el sueño que empezó a ser recurrente y bueno, queda claro por qué. Porque había venido a casa a comprar unas ruedas de bicicleta que nunca se llevó. Había estado incluso 2 veces. Ahora sé que las ruedas eran solo un pretexto. Dentro de este sitio donde Dominic publicaba todo lo de su esposa, eh, había personas que se interesaban en ella. Entonces, una manera de agendar una cita era encontrarla en ciertos lugares, a la panadería a la que iba, al supermercado al que iba, cuando salía a pasear o en algún punto turístico donde Giselle y su esposo solían ir, se encontraban a estos hombres, pero no era hola señora, ¿cómo está? Estoy interesado en, solamente era verla de lejos, porque Dominic hacía creer que era parte del trato, que a ella no le gustaba este acercamiento directo y que solamente quería mostrarse a las posibles parejas de una manera muy discreta, haciéndolo parte de la fantasía, que es bastante retorcido. Ya no quedaba nada sagrado. Lo había ensuciado todo. A todos, a todas. Cada una de las habitaciones de nuestra casa. De todas las cosas que hizo Dominic dentro de su hogar, el hogar que habían comprado juntos, donde cuidaban a sus hijos, donde muchas veces sus nietos se quedaban a dormir, todo eso ya lo había corrompido. Aquí está nuestra estrella del show. ¡Pitaya! ¡Ah! ¿Qué pasa, mami hermosa? ¿Qué pasa, mami hermosa? Diles hola. Hola. Dentro del juicio empiezan a surgir o resurgir otros casos una vez teniendo el ADN de Dominic y se le vincula con otros procesos que están ligados a la desaparición de una persona y también a la desvivisión de otra chica que casualmente pues estaban cerca de los círculos que él eh, concurría de manera laboral. Entonces, en este caso, sí se le encontró culpable de uno y del otro no hubo algo vinculatorio, pero no hubo ninguna otra prueba que lo pudiera vincular directamente. Me gustaría ahondar más en cada uno de los post-its que pegué, pero como pueden ver son bastantes. Este libro, la verdad, me gustó mucho, me tuvo marcando y marcando y marcando varias páginas porque creo que la manera de escribir de Giselle es increíble. Obviamente tuvo la ayuda de una editora muy, muy buena también y creo que ayuda a reflejar muy fielmente lo que Giselle quería decir. Me gustaría compartirles el último post-it que puse en este libro y fue decir que renacemos de nuestras cenizas, que he recuperado la alegría de vivir, que amo a Jean-Luc y que voy a menudo a llevar flores a la tumba de su mujer porque el presente nunca entierra el pasado. Decir que estoy viva, que necesito creer en el amor. Esta última página es un abrazo amargo, porque sabemos todo lo que Giselle tuvo que pasar para escribir esta joya y porque
aún así haya habido justicia, nada compensa lo que tuvo que pasar. Creo que el hecho de que su familia nunca haya vuelto a ser la misma y que ahora todos sean relaciones cordiales y frías es una manera de reubicarnos en cuánto puede verse afectada una familia. Lo que hizo Dominic no fue únicamente contra Giselle, no fue únicamente contra las chicas del centro comercial, no fue únicamente contra las parejas de las personas que estaban en este grupo horrible, fue también contra sus hijos, contra sus nietos, contra los amigos de la pareja, contra Giselle en sociedad, porque esto no acaba cuando Dominic es encarcelado, esto no acaba cuando Dominic tuvo una sentencia, esto no acaba después de este libro. La verdad es que este libro es una historia increíble, espero que lo lean. Este es de Lumen, pero creo que mi prometido lo consiguió en Amazon y por favor, léanlo. Tengo mis comentarios después con Caroline. Leí su libro primero, su libro fue muy impactante. Quizá hay algunos argumentos en los que no coincidía con ella y una vez leyendo este libro creo que me mantengo de este lado, no porque haya un lado bueno o un lado malo, sino porque creo que cuando sientes que tus emociones están por arriba de las de otros, entonces pierdes por completo la oportunidad de tener empatía y de llevar un proceso tan doloroso en compañía de quienes también se vieron afectados. Esto fue todo por las páginas marcadas en el libro de Un himno a la vida de Giselle Pelicot. Vamos a despedirnos, Pitaya. Vente, para que te vea la gente, mi amor. Hola, yo soy Pitaya. Yo soy la estrella de Rosa Papel. Sí, el logo está inspirado en ella, así como esta taza y ese perrito de crochet. Nos vemos en la siguiente historia. Rosa Papel.